Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy vamos a ver cómo entrenamos a distintas plantas trepadoras que tengo en el jardín. Seguime, no te lo pierdas. ¿Ves? Acá tengo una planta de frambuesa que las habrás visto en otros episodios. Y como verás, estas vainas, estas ramas que son del año pasado, son las que van a dar frambuesas. Y está llena. ¿Ves que están bien finitas ahí? Mirá. Estas después les van a salir como unas pelusas. Y ya no van a servir más y hay que cortarlas. Pero en paralelo a sacar la fruta de este año, acá ves que hay como ramas nuevas. Las hojas de esta son mucho más suavecitas que las otras. Y las ramas, fíjate que son verdes. Acá bien verdes y acá ya las tenés bastante oscuras y finitas. Estas ramas verdes que se están extendiendo por todos lados son las que hay que entrenar ahora para que sigan ahí, que sigan en esa guía de ahí, porque si no va a ser una selva que se me viene para acá. Así que hoy parte del entrenamiento va a ser cómo ponemos todas esas ramas que están viniendo para este lado y las entrenamos para que sigan la guía que está acá. Acá tengo los tomates que ves que ya están por el piso. Ya están dando algunos tomatitos y la idea de hoy es ponerle también distintas guías para que crezcan hacia arriba, y eso es lo que vamos a ir haciendo también con estos tomates, con las tomateras. Y por último te quería mostrar lo que ya he estado haciendo con estas glicinas que están acá y que crecen súper rápido y que quiero que cubran la pérgola. Y ves que las voy guiando y las voy atando para que se vayan enroscando en las guías que tengo en la pérgola. En un futuro, ahora hace muchísimo calor acá y hoy tuve que poner como este sobretecho a la pérgola, que no era la idea original, pero claro, no voy a llegar a cubrir toda la pérgola ahora ni con las glicinas ni con los rosales, y entonces, bueno, aunque tengo este sobretecho, pero como verán se mueve súper fácil, no va a lastimar a la planta, ya la estoy entrenando para que vaya subiendo por todas estas guías. Por ejemplo, ahora vamos a ver más tarde cómo acá la ato un poquito más para que vaya enroscándose a lo largo de las distintas guías. Lo mismo que he hecho con otras guías que he puesto acá de metal, ves ahí, que las voy atando y hago que sigan un camino hacia lo que yo quiero, que es hacia el tope de la pérgola. Las rosas que tengo acá, uno de los rosales, todavía le falta bastante para crecer, así que ahora la dejo crecer bastante abierta. Más adelante la voy a hacer obviamente también poniéndole una guía para que llegue al tope de la pérgola. Lo mismo con esta rosa de acá, que todavía le falta bastante para llegar al tope de la pérgola, así que por el momento la dejo crecer a lo ancho, y después de a poquito ya les iré mostrando cómo les voy agregando guías para entrenarlas y que crezcan de la manera que uno quiere. ¿Ves lo que hice ahora? Estas que son las verdes, las ramas verdes que están ahí,
que estaban todas viniendo para afuera, para este lado, en realidad lo que quiero es que se vayan para el otro lado, para acá. Entonces, ¿ves? Les puse esos clips ahí para que se mantengan en su lugar. Son estos clips que tengo acá y lo único que haces es, una vez que localizas dónde está la rama y dónde está la guía, y ahí queda. Y después obviamente el año que viene o más tarde, cuando sigan creciendo, lo volvés a abrir y lo sacás. Así, no me salía con una mano, pero ahí lo tienen. El mismo lo volvés a sacar. Entonces, otra vez, estas que son las verdes que no van a dar frutos este año, no me interesan que estén de este lado. Las que me interesa que estén de este lado son todas las que me van a dar frambuesas, que son las ramas del año pasado y que en otoño ya van a ver cómo las podo. Mirá la diferencia que tienen entre las hojas viejas, las hojas de estas ramas que son del año pasado, con las ramitas nuevas que son de este año. Estas hojitas son mucho más tiernas y tienen mucho más espinas y pelos, mientras que esta, ves que es la rama que ya está casi bordó, ahí tiene otro tipo de espinas ya más chiquitas, y ya vas a ver cómo en otoño estas ramitas donde me van a dar las frambuesas más tarde se ponen todos como con una pelusa blanca. Ya lo vas a ver en 3-4 meses. Con las tomateras es un poquito diferente. Ahí te separé las 3 tomateras para que veas cómo están, y ves que ya están con sus tomatitos chiquitos todavía, pero ya están, y la idea es guiarlos hacia arriba todos, porque van a seguir creciendo hacia arriba, porque si no, con el propio peso de los tomates se van a empezar a ocupar primero mucho lugar y no está bueno para la planta. Para eso tengo estas guías que ves acá, y ahora vas a ver cómo las coloco y cómo voy atando, más o menos parecido como hice con la frambuesa, las plantas de tomate alrededor de esas guías. ¿Ves? Ya con las guías es mucho mejor para las plantas para subir. Ya no tengo nada de hojas ni de ramitas en el piso, y ahora todo hacia arriba con estas 2 guías que van a ir guiando. Hay más de 2 plantas, idealmente uno pone una guía por planta, pero acá en cada maceta hay al menos entre 3 y 4 plantas, así que con 2 alcanza para que vayan guiando. Además, ya ves que hay distintas especies de tomate, no son todos los mismos. Ves que algunos son más tipo perita, como tenés ahí, y otros son más tipo cherry, como tenés acá. Ya vamos a ir viendo cómo van creciendo los tomates también en los próximos episodios. Bueno, otra manera distinta de organizar esta planta trepadora comestible, que es el tomate. Acá ves, tengo otra planta comestible, otra trepadora, que es la mora o zarzamora, la mora negra, que ya están creciendo súper bien acá, y puse esta red y usé los mismos clips que te mostré tanto con el tomate como con la frambuesa para guiarlas y que vayan creciendo por la red. Acá se me está viniendo al costado, ves que se me está viniendo para este lado,
y ahora lo que vas a ver, voy a hacer lo mismo, pero poniéndola para que se vaya sobre la red, en lo posible hacia arriba y de ese lado. Bueno, espero que te haya gustado este episodio de Travel and Gardening, donde hemos visto cómo entrenamos a distintas trepadoras usando distintos materiales, distintas formas, distintas ideas, distintas herramientas. Y si te gustó este episodio, no te pierdas los próximos, tantos de jardinería como de viajes. Y si no te suscribiste al canal, ¿cómo? ¿Qué estás esperando? Apretá ya subscribe y notifications. Nos vemos en el próximo episodio.